Algo impalpable e invisible pero asfixiantemente intenso flota en la atmósfera. Extrañamente, a la mayoría de la gente no le importa o prefiere ignorarlo. Como si fuéramos fantasmas de nosotros mismos, paseamos por las calles enchufados a los aparatos electrónicos, absortos en nuestras responsabilidades y, sin embargo, sintiendo una creciente sensación de vacío en el pecho. Publicamos fotos de nuestra vida cotidiana ideal, presumimos de nuestros logros y sonreímos en los eventos, pero algo dentro de nosotros se está descomponiendo. La sensación de libertad no ha traído la paz a un mundo en el que somos libres de consumir, cambiar nuestro aspecto, cambiar nuestra forma de vivir e incluso reescribir quiénes somos. Por el contrario, la melancolía se ha hecho más profunda. Se ha convertido en una dificultad esforzarse siempre por producir. A muchos nos aterra vivir sin rumbo porque estamos muy acostumbrados a tener miedo al fracaso. Hoy en día, la soledad es una epidemia silenciosa que todo el mundo soporta pero de la que pocos se dan cuenta. Antes infrecuente, la ansiedad parece ahora la norma. Se trata de una realidad silenciosa que se oculta bajo la fachada de una sociedad que se niega a verla. No es un momento fugaz ni una característica de la vida contemporánea. Tratamiento farmacológico precoz para niños que luchan por concentrarse. Adultos que no pueden pasar un minuto sin preocuparse por una nueva notificación. Y parejas que comparten una vida pero se distancian emocionalmente al elegir la tranquilidad de las pantallas. El vecino que pierde el control de repente. La mujer que, harta del bullicio, abandona la ciudad para encontrar la tranquilidad en el campo. Son indicios más que incidentes aislados, indicios de un sistema mental enfermo. Es un hecho que afecta a todo el mundo, no es una excepción. Materialismo desenfrenado, pavor persistente al olvido, histeria disfrazada de discusiones acaloradas y una psicosis comunitaria que traspasa los muros de los hospitales y se propaga a través de las redes sociales. Lo que estamos presenciando es un esfuerzo por comprender un fenómeno en desarrollo más que un mero estallido. Examinaremos las capas de la mente colectiva, cuestionaremos ideas preconcebidas e intentaremos comprender cómo nos hemos vuelto locos sin reconocerlo a lo largo de los próximos momentos. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y lo que es más importante, ¿existe algún método para salir de esta espiral descendente? Prepárate porque, aunque el futuro no sea sencillo, podría marcar el comienzo de un cambio significativo. No hay palabras para describir la clase de angustia que existe. Silenciosamente, sin ninguna fanfarria, pero con fuerza sigilosa, entra. Sigues con tus actividades diarias, envías mensajes, pagas tus facturas y te preparas para el futuro, pero algo dentro de ti sigue faltando. Un vacío que no se puede llenar con amor, logros o gustos. La raíz de esta pena no está clara, pero erosiona todo a su paso. Este vacío forma parte de algo más grande y no de algo personal. Los tiempos que vivimos se reflejan en él. Curiosamente, este vacío es el resultado de lo que llamamos una conquista, la libertad. En su libro Fuga de la Libertad, Erich Fromm nos advertía de que, aunque el hombre contemporáneo se ha liberado de la autoridad convencional, esta liberación no ha hecho más que desconcertarle y aislarle, enredándole en un mar de incertidumbre y miedo. El hombre vive ahora en un mundo en el que todo parece posible, pero nada importa realmente, puesto que ya no está sujeto a las costumbres, comunidades y creencias que antes daban sentido al mundo. A pesar de la promesa de un nuevo comienzo, la modernidad ha traído consigo una importante fragmentación. La libertad se ha convertido en un laberinto de decisiones sin sentido. Hemos sucumbido al consumismo, a la búsqueda constante de productividad y a la preocupación por el rendimiento en ausencia de fundamentos sólidos.
Al menos puedes alardear de lo que tienes o de lo mucho que sufres si no sabes quién eres. La nueva moneda de cambio es el dolor. Esto tampoco es una coincidencia. Hemos entrado en una época de aislamiento en la que la gente ya no está conectada con sus propias raíces, porque se han roto los cimientos que apuntalaban el inconsciente colectivo, la religión, las costumbres y el sentido de pertenencia. El psicólogo Carl Jung nos advirtió de que el hombre moderno no es consciente de la fragilidad de su razón y de su dependencia de los sistemas invisibles que dan sentido a la vida. Se convierte en miembro de una masa amorfa que se limita a reaccionar y no piensa sin estos fundamentos. La locura colectiva empieza a arraigar en este entorno de incertidumbre y desconcierto. La ironía es evidente. Nunca hemos estado más cerca los unos de los otros, pero tampoco nunca hemos estado más separados. Tenemos acceso a la información, pero el conocimiento es poco común. Hay muchas opciones, pero apenas hay orientación. Hoy en día la espiritualidad gira en torno a los algoritmos. La plataforma digital es el nuevo confesionario. La foto en el espejo es el nuevo altar. Y la gente no crece cuando la identidad, la verdad y los ideales son demasiado nebulosos. Se desvanece. Estamos atravesando un proceso en el que nuestra esencia básica se está disolviendo. La verdadera esencia humana se desvanece y asistimos a una metamorfosis silenciosa. El yo, que una vez existió, ha dado paso a una persona frágil y desvinculada, que busca desesperadamente la aprobación de los demás. Una búsqueda interminable de algo que ocupe este vacío. Viktor Frankl, psiquiatra que vivió uno de los acontecimientos más terribles de la historia, expresó sus pensamientos sobre el estado de la humanidad actual. Muchas personas experimentan una sensación de vacío que proviene de un profundo pozo en sus almas más que de un malestar corporal. Al igual que el cuerpo necesita sustento, la persona humana necesita un propósito, y la enfermedad espiritual es el resultado de la eliminación de ese sentido. En su interminable búsqueda de satisfacción, la gente compra, consume abundantemente y se adhiere a gurús y modas, pero sigue careciendo de alimento. Sus cerebros quedan esclavizados por una fuerza invisible. La mente está prisionera, no el cuerpo físico. Sus decisiones están sutilmente influidas por fuerzas externas que forman sus ideas, creencias y deseos. Lo más fascinante es que la víctima se engaña a sí misma creyendo que es libre en ese momento. Hoy en día, la mente de las personas es un caldo de cultivo para el engaño, porque está sobrecargada de información pero carece de concentración. Es a través de imágenes, eslóganes, campañas y narrativas cuidadosamente consideradas más que a través de la guerra. El padre de las relaciones públicas, Edward Bernays, tenía un punto de vista distinto al respecto. Consideraba que influir en las creencias y comportamientos del público en general era crucial para el funcionamiento de la sociedad contemporánea. Y lo hizo con un profundo conocimiento de la psicología humana y no ingenuamente. La mente humana busca a alguien o algo que la ayude cuando está perdida y sin rumbo. Además, las masas pueden ser dominadas por quien tenga el control de los instrumentos que influyen en el pensamiento colectivo. Numerosos gobiernos, así como los medios de comunicación, la política y el marketing, han hecho suya esta idea. Según George Orwell, quien controla el presente controla también la historia, y el control del pasado garantiza el control del futuro. Aldous Huxley, sin embargo, percibió una realidad más perniciosa a través de su visión distópica. ¿Y si el placer, en lugar del dolor, impusiera el control? ¿Y si la gente estuviera condicionada por un flujo constante de distracción y disfrute en lugar de por las limitaciones? Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora. La distracción como arma de influencia.
Dado que la mente ya está esclavizada a los videos breves, la información superficial y las recompensas inmediatas, no hay necesidad de encarcelar a los cuerpos. Lo que parece una vida digital caótica y sin sentido, es en realidad una máquina de condicionamiento inteligentemente construida. El objetivo del flujo de datos y la curación algorítmica es fortalecer los vicios de la psique humana. Echa un vistazo a nuestras aplicaciones. Las notificaciones, los me gusta y el desplazamiento continuo están pensados para inculcar un deseo interminable de retroalimentación. Es ciencia del comportamiento, así que no es una coincidencia. El ex diseñador de Google, Tristan Harris, ha revelado los métodos utilizados para jugar con nuestras debilidades psicológicas más fundamentales, con el fin de controlar la mente humana. Además, el lenguaje, que durante mucho tiempo ha servido de conducto entre las ideas y la realidad, también ha sido suplantado. Hoy en día las palabras sirven como redes que influyen en cómo percibimos el mundo. Podemos alterar la percepción de la realidad de una sociedad modificando su léxico. El concepto de novilingua de Orwell, que se refiere a la modificación del lenguaje, abarca algo más que un simple cambio de léxico. Es una tergiversación que pretende silenciar la crítica e inhibir la complejidad de las ideas. El control sobre lo que podemos y no podemos decir. La sustitución de la terminología cotidiana por eufemismos con el pretexto de la ideología y la incomprensión de conceptos esenciales para nuestra comprensión del mundo actual son ejemplos de ello. ¿Y qué efecto tiene esto en las personas? Pierden su capacidad de introspección, de pensamiento crítico y de cuestionamiento claro. Lo que era distintivo se funde con lo que se produce en masa cuando la mente se fragmenta. Las convicciones se repiten, se reproducen y se reflejan en los medios de comunicación. Se utilizan titulares rimbombantes y películas engañosas para proyectarnos revuelta, indignación y descontento. Se utilizan videos cortos y declaraciones memorables para manipular las emociones. Esto no es una coincidencia. Todo está planeado. La razón de ser de esta manipulación es que es más rentable, predecible y, en última instancia, más fácil manipular el pensamiento humano. Sin embargo, pocos se detienen a considerar la parte importante de esta ecuación. Se necesita un componente esencial para que este engaño continúe: el miedo. Miedo a ser único, miedo a quedarse fuera, miedo a que nos consideren equivocados o radicales, o a entrar en conflicto con la mayoría. Hay una delgada línea entre tener una opinión firme y ser presa de un engaño generalizado. Lo que antes parecía una locura se convierte en la norma cuando toda una civilización cruza simultáneamente esa línea. La locura se convierte en norma. Lo más preocupante es que todo esto suele empezar con lo que parecen buenas intenciones: defender, corregir errores, crear un mundo más justo. Pero, como demuestra la historia, las peores atrocidades han pasado con frecuencia por moralidad. El psicólogo y autor de La psicología del totalitarismo, Matthias Desmet, señala que un grupo de personas nerviosas y solas se aferran a una narrativa colectiva porque les da sensación de pertenencia y no porque sea real. La creencia en las historias producidas no desaparece cuando se prescinde de la realidad real. Al contrario, se intensifica. Los individuos siguen creyendo en todo, aunque este proceso no es nuevo. Desmet lo ha detallado minuciosamente, y el miedo es la clave para comprender su dinámica. El miedo confunde el pensamiento lógico. Además de paralizar, absuelve a la persona de la responsabilidad. Esto explica por qué las ideas radicales y los movimientos a gran escala florecen tan fácilmente en tiempos de crisis.
En su forma más pura, el miedo fomenta la obediencia. Según la psicología de las multitudes, de Gustave Le Bon, las multitudes nunca buscan la verdad, buscan la ilusión, y no pueden vivir sin esas ilusiones. La verdad se convierte en un acto herético cuando la falsedad colectiva se hace más fuerte. La traición es el resultado de la duda. Los turnos de debate se convierten en un peligro. El grupo impone su propia visión del mundo y desarrolla su propio conjunto de normas y creencias. Hay duros castigos para cualquiera que se atreva a cuestionar, desafiar o pensar por sí mismo. Hay casos concretos de esto a lo largo de la historia. La historia de la pureza racial cautivó a Alemania en la década de 1930, uno de los países más cultos y sofisticados del mundo. Médicos, académicos y artistas se unieron a una corriente de pensamiento que apoyaba lo absurdo. Durante la época del macartismo en Estados Unidos, una sola declaración o presunción podía arruinar una carrera. El razonamiento era sencillo. Un adversario es alguien que no sigue las reglas. Hoy en día tenemos publicaciones y algoritmos en lugar de uniformes. Hoy en día los hashtags, los likes y los videos virales se utilizan para difundir la histeria colectiva. Las cadenas físicas ya no son necesarias para el control social. Ahora tenemos el control en la palma de la mano. El conflicto entre libertad y control, entre ilusión y realidad, se intensifica día a día a medida que el mundo sigue cambiando ante nuestros ojos. Lo que parece lejano, de repente está justo delante de nuestra puerta. La libertad que nos prometieron se manifiesta ahora en todas sus manifestaciones. La libertad de consumir y tomar nuestras propias decisiones, así como la libertad de dejarnos influir por fuerzas invisibles. De alguna manera, estamos reforzando los lazos imperceptibles que nos atan con cada decisión y cada clic. Aún más aterrador es el hecho de que estas cadenas mentales no nos atan físicamente. Se ocultan entre las distracciones, las seguridades huecas y las imágenes impecables que se nos muestran constantemente. La libertad que se nos ofrece es en realidad una cárcel disfrazada. Sin embargo, podemos hacer algo. Reconocer el juego y ver las sombras bajo los vívidos reflejos es el primer paso. El intelecto humano aún tiene la capacidad de liberarse, de escapar del círculo vicioso y de perseguir la verdad que durante tanto tiempo se nos ha ocultado. En lugar de tomar las cosas al pie de la letra, debemos cuestionar lo que se nos impone. Debemos recuperar nuestra capacidad de pensamiento autónomo, de ver más allá de las pantallas y percibir el mundo que nos rodea. La batalla no es contra fuerzas externas, sino contra la fragilidad de nuestros propios cerebros y los conceptos que nos confinan y determinan nuestro destino. Despertar de esta ilusión es posible, y una vez que lo hagamos, los manipuladores y quienes quieren mantenernos ciegos no tendrán cabida. Despertar es un derecho, no solo una necesidad, un derecho legítimo a la libertad. Ahora es el momento del cambio. Cada idea introspectiva y cada acto de rebeldía es una pequeña chispa avivada contra la penumbra. Ya no podemos esperar a que fuentes externas nos den las respuestas. Todos tenemos la respuesta dentro de nosotros, esperando a ser escuchados. Tomar la sencilla decisión de reconocer la verdad, a pesar de su incomodidad, es el primer paso en el viaje interior que conduce a la liberación. Entonces seremos plenamente libres.